pánico, donde lo imposible se vuelve relato y el miedo se escucha en primera persona. Relájate, si puedes. Estás en el sendero del pánico y yo soy la voz que guía tu mente hacia lo desconocido. Empecemos. Era martes, las 9 de la noche. Todo seguía igual desde hacía 3 años. Baño, pijama, leche tibia. Sofía se durmió a los 7 minutos de mecerse en mis brazos, como siempre. Pero esa vez, cuando apagué la lámpara de noche, noté que sus labios seguían moviéndose. No le di importancia. Pensé en sueños infantiles, en murmullos sin sentido, hasta que me senté en el sofá y abrí mi laptop. Tenía pendiente editar una nota sobre terapias de sueño para el podcast. Ahí estaba, en mitad del escritorio, el archivo de audio de la noche anterior. Grabación prueba micrófono nuevo, decía el nombre. Lo abrí por curiosidad, nada más. Los primeros segundos eran normales. Mi voz cantando: duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. El crujido de la mecedora, el roce del peluche contra el micrófono. Luego, algo se coló entre los silencios. Un susurro agudo, casi imperceptible, que no provenía de mí ni de Sofía. Era una voz de mujer, pero no humana, o sí, pero distorsionada, como si alguien hubiera estirado sus cuerdas vocales hasta romperlas. Decía palabras que no reconocí, en algo que sonaba a latín mal pronunciado. Me quité los audífonos. El apartamento estaba en silencio, excepto por la nevera zumbando en la cocina. Volví a escuchar. Ahí seguía, intercalándose con mi canto. 4 frases repetidas cada vez más nítidas. Las anoté en una servilleta. Sanguis ligat, mentem aperit, somnum vocat, cor tegit. Un sudor frío me recorrió la nuca al traducir el primero de los verbos con el poco latín que recordaba de la universidad: sangre une. Subí a revisar a Sofía. Respiraba tranquila, pero sus manos estaban cerradas en puños tan tensos que tuve que separarle los dedos uno por uno. En la palma izquierda encontré media luna marcada en rojo, las uñas clavadas. Nunca antes se había hecho daño dormida. Regresé al sofá y busqué en Google las frases. Solo aparecían 2 resultados: un foro de musicología cerrado en 2011 y un artículo de 1947 del Journal of Experimental Psychiatry, en alemán. La captura de pantalla mostraba un párrafo subrayado: la exposición prolongada a frecuencias entre 17.5 y 18.5 kHz, combinadas con patrones lingüísticos trisilábicos, induce estados de sugestión acelerada en sujetos prepúberes. En el reproductor activé la visualización de ondas de sonido. Las frases en latín coincidían con picos exactos a 18 kHz. Desde el monitor la curva del audio me miró como una sonrisa dentada. Llamé a Daniela, mi productora. Era la única persona que conocía con conocimientos de acústica. Le envié el archivo por correo sin explicar detalles, solo que necesitaba identificar interferencias. Mientras esperaba su respuesta, limpié la habitación de Sofía como un ritual para calmar los temblores de mis manos. Encontré 3 muñecas de trapo bajo la cama, todas sin ojos. Los había arrancado. No recordaba haberle comprado esas muñecas. Daniela llamó 2 horas después. ¿De dónde sacaste esto?, Zrenia preguntó. Su tono era el que usaba cuando entrevistábamos a testigos de suicidios colectivos. Me explicó que las frecuencias por encima de 16 kHz suelen filtrarse en equipos domésticos, pero estas eran precisas, estables, como si las hubieran generado con un sintetizador profesional, dijo. Luego hubo un silencio incómodo. Hay otra capa debajo de la voz, pulsos binaurales. Si los aíslas y los reproduces con auriculares alteran las ondas cerebrales.
Colgué y me quedé mirando la cuna de Sofía. Los barrotes proyectaban sombras que se movían al ritmo del ventilador. Formaban jaulas diminutas. A las 3:17 de la mañana, Sofía se despertó gritando. No el llanto habitual, sino un alarido gutural que hizo vibrar los cristales de la ventana. Cuando llegué, estaba de pie en la cama, los ojos abiertos pero sin ver. Está sonámbula, pensé, aunque nunca antes lo había hecho. La acosté mientras murmuraba sílabas entrecortadas. Ligat, tegit. Al día siguiente llevé el micrófono a un técnico de sonido. Era el mismo que usaba para grabar el podcast. Un Rode NT USB básico. El hombre lo desarmó frente a mí, indiferente a mis urgencias. Aquí hay un circuito extra, dijo de pronto, señalando una plaquita metálica adherida con cinta al condensador. No tenía marca ni número de serie, solo unas siglas grabadas con láser. Becas 1946. En el taxi de regreso, revisé las grabaciones antiguas de mi podcast. Todas las que incluían canciones de cuna tenían los mismos picos a 18 kHz. 5 años de episodios, 520 noches cantando. Sofía tenía 3 años. Esa tarde, mientras ella jugaba con bloques en la alfombra, noté que los apilaba en torres perfectamente simétricas. Cada color seguido por su complementario, rojo sobre verde, azul sobre naranja. Cuando le pregunté qué construía, respondió sin levantar la vista. La casa donde duermen los números. Busqué BKS 1946 en Google. La tercera entrada era un obituario de The Boston Globe. Vera Cassibelius, pionera en terapia de ondas cerebrales, falleció hoy a los 94 años. La fecha de la muerte coincidía con el día en que encontré las muñecas sin ojos. El obituario no mencionaba causas de muerte. Vera Sibelius había trabajado en el St. Bridget's Hospital hasta 1972. Especializada en desórdenes del sueño infantil, decía. Encontré una foto suya en un archivo universitario. Pelo gris recogido en un moño, anteojos de carey, sonrisa que no llegaba a los ojos. Me obsesioné con sus manos. En la imagen sostenían un diapasón sobre la cabeza de un niño dormido. Al mediodía fui al hospital. La enfermera jefe de pediatría arrugó la frente cuando mencioné a Vera. Esa ala está clausurada desde los 80, dijo. Infestación de hongos en las paredes. Pero accedió a buscarla en los registros. Mientras esperaba en una sala de espera vacía, un niño de unos 4 años se sentó frente a mí. Jugaba con un cubo Rubik, resolviéndolo en segundos. Al devolvérmelo, sus dedos dejaron marcas pegajosas en las caras rojas. «Sangra», susurró. La enfermera regresó con una carpeta manchada de moho. «No hay mucho», advirtió. Entre los documentos había un informe de 1953. Experimento BKICC7. Exposición auditiva en fases REM. Resultados prometedores en reconfiguración de patrones oníricos. Las páginas siguientes faltaban, arrancadas. Solo quedaba un diagrama de ondas cerebrales superpuestas a partituras musicales. Reconocí la métrica de «Duérmete, niño». En el estacionamiento, el sol se reflejó en algo enterrado en el asfalto. Era un pendiente de plata con las mismas siglas, BKM-S. Lo guardé en el bolsillo. Al tocarlo noté un zumbido en los molares, como si hubiera mordido papel de aluminio. Esa noche Sofía quiso cenar helado de frambuesa. Se lo di, aunque nunca antes lo había pedido. Mientras lo comía, dibujó círculos concéntricos en el plato con la cuchara. «¿Qué es eso?», Zrenia pregunté. «El lugar donde las canciones van a morir», respondió. Su voz era plana, adulta. Busqué en el sótano la caja de viejos discos de vinilo que heredé de mi abuela. Entre ellos había uno sin etiqueta, con el sello St. Bridget's Research Division estampado en el centro.
Lo puse en el tocadiscos portátil. La aguja saltó 2 veces antes de captar un coro de niños cantando Frère Jacques en reversa. Detrás el mismo susurro de la grabación de Sofía. A las 2:33 de la mañana, me despertó un ruido en el pasillo. Sofía estaba de rodillas frente a la ventana, trazando líneas en el vapor del vidrio. Al acercarme vi que había escrito Aperit con letras temblorosas. Abrí la ventana para borrarlo. En el patio, una figura alta y delgada se alejaba caminando hacia la calle. Llevaba un abrigo de los años 50 y un moño perfecto. Al día siguiente, el pendiente había desaparecido de mi bolsillo. En su lugar, encontré un diente de leche envuelto en papel de seda. No era de Sofía, lo guardé en un cajón, pero a la hora ya no estaba. Solo quedaba un olor dulzón, como jarabe para la tos fermentado. En el podcast, recibí un correo de un oyente. Mi hija canta lo mismo que la tuya. Necesito mostrarte algo. Adjuntaba una foto de una muñeca sin ojos. Era idéntica a las de Sofía, pero con vestido de encaje negro. En el pecho bordado con hilo rojo leí: BKS te vigila. El ventilador de la habitación dejó de funcionar. El silencio era peor. El correo del oyente tenía una dirección en las afueras, un motel junto a la carretera 112. Llevé a Sofía conmigo, incapaz de dejarla sola. Durante el viaje, tarareó Frère Jacques en un francés perfecto. Nunca le había enseñado francés. El motel era una hilera de cuartos pintados de verde aceituna. En la puerta del 9, una mujer con ojos hinchados y un bebé en brazos me mostró una grabación en su teléfono. Su hija de 2 años balbuceaba las mismas frases en latín que Sofía. Empezó después de ver este video, dijo. En la pantalla, un canal infantil de YouTube mostraba una animación de osos cantando Rockabye Baby. Los picos de audio coincidían con los de mi archivo. Al volver al auto, Sofía se negó a sentarse. Está sucio, repetía señalando el asiento trasero. Al inspeccionarlo encontré un hilo de lana negra enredado en el cinturón. Olía a alcanfor como el abrigo de la figura que vi en el patio. Esa noche, revisé los canales infantiles. En un video con 32 millones de visitas, los personajes movían las bocas al ritmo de Duérmete Niño. Usando un software de análisis espectral, descubrí patrones de luz intermitente en los fotogramas, pulsos a 18 Hz, frecuencia asociada con estados de trance. Los comentarios estaban llenos de padres desesperados. Mi hijo dejó de dormir. Habla en una lengua extraña. Decidí contactar al uploader. Su perfil tenía un solo video subido hace 6 años. Un tutorial para tejer muñecas de trapo. Las instrucciones mostraban cómo coserles ojos de botón, pero tachaban ese paso con rojo. Mejor sin ver, decía la leyenda. A las 3 de la mañana, Sofía se sentó en la cocina. Vertió sal en la mesa y dibujó espirales con el dedo. Así no se pierden, dijo. Cuando le pregunté que no debía perderse, susurró: los que caminan en las paredes. Al seguirla a su habitación, noté que el ventilador funcionaba otra vez. Las aspas giraban al revés. En mi correo, una respuesta del uploader: ellos eligieron a tu hija. Deja de buscar o la pondrán a dormir donde los números gritan. La dirección IP provenía de una biblioteca pública. Cuando llegué, la computadora aún estaba caliente. El historial mostraba búsquedas de mi nombre y direcciones de tráfico actualizadas cada 10 minutos. En el baño de mujeres alguien había escrito Mente Maperit con lápiz labial en el espejo. Debajo, una huella pequeña, infantil. Al regresar a casa, Sofía abrazó por primera vez a una de las muñecas sin ojos.
Le había puesto un vestido de papel. Ahora puede salir, dijo. En la pared detrás de ella, las sombras de los árboles se movían sin viento, formaban letras. Esperé hasta que se durmió para revisar las cámaras de seguridad. En el video de las 9:47 de la noche, mientras yo estaba en la biblioteca, su habitación se llenó de estática. Cuando la imagen volvió, Sofía estaba sentada en la cama, hablando con alguien fuera de cuadro. Sus labios pronunciaron 3 palabras claras antes de que el audio se cortara. Ya está lista. El video de seguridad no mostraba a nadie más en la habitación, solo a Sofía, hablando al vacío. Guardé el clip en una memoria USB y se la di a Daniela. Necesito que analices esto sin preguntar por qué, le dije. Ella trabajaba en un estudio con equipos de inteligencia artificial para limpiar audio. Cuando vio las imágenes palideció. ¿Esto es una broma? Zrenia, murmuró. Mientras esperaba, revisé los informes de Vera Sibelius que había fotografiado en el hospital. En una esquina manchada de café, encontré un diagrama de un dispositivo llamado armonizador Pegasus C9. Parecía un Walkman de los 60, pero con electrodos conectados a un casco de malla metálica. La descripción decía, emite frecuencias delta modificadas para implantar instrucciones oníricas. Daniela llamó al atardecer. Había aislado un eco en el audio de la cámara, pasos lentos arrastrando pies sincronizados con la respiración de Sofía. Hay algo más, dijo. Cuando ella dice ya está lista, el espectro muestra una superposición de voz, como si alguien hubiera hablado al mismo tiempo, pero en otra frecuencia. Me envió el archivo. Al reproducirlo, sentí presión en los oídos. Sofía y la voz desconocida decían lo mismo, en perfecta sincronía. Esa noche, Sofía dibujó en su cuaderno una fila de 9 figuras altas junto a una casa. Todas tenían botones en lugar de ojos y bocas cosidas con hilo rojo. Al fondo, un árbol con raíces que formaban las letras BKS. Son mis amigos del sueño de la canción, explicó. Busqué armonizador BKS9 en la Dark Web. En un foro sobre experimentos psiquiátricos obsoletos, un usuario subió fotos de un aparato idéntico al del diagrama, encontrado en un sótano del St. Bridget's. Emite 18 kHz incluso sin batería. Los comentarios debajo estaban llenos de advertencias. Destrúyelo, ellos siguen activos. Al cerrar la laptop, un golpe seco retumbó en el techo. Subí al ático con una linterna. Entre cajas de Navidad y juguetes viejos había una maleta de cuero con las iniciales BKS. Dentro, un diario manuscrito en alemán y un frasco de vidrio lleno de dientes de leche. Cada uno tenía una fecha tallada: 1947, 1953, 1961. El último era de 2023. En la última página del diario, un dibujo de Duérmete niño escrito en notación musical. Las notas formaban un rostro. Al sostener la hoja contra la luz, las pupilas del rostro eran agujeros perforados. A través de ellos, leí una frase escrita al revés: los niños son mejores receptores. Sus huesos aún cantan. Sofía se despertó con fiebre. Sus gemidos no eran de dolor, sino de frustración, como si intentara resolver un problema en sueños. Al ponerle el termómetro vi que su temperatura era 33,1 grados Celsius. Imposible. Pero su piel ardía. Antes del amanecer, recibí un mensaje de Daniela, solo un link a un archivo de audio. Al reproducirlo reconocí mi propia voz cantando Duérmete niño, mezclada con el llanto de Sofía. En los bajos una tercera voz susurraba: Sofía no es tu hija. El termómetro seguía marcando 33,1 grados Celsius cuando lo arrojé contra la pared.
Entre los vidrios rotos brillaba un ojo de botón, azul, como los que le había quitado a las muñecas. El ojo de botón rodó hasta mis pies. Lo recogí con una toalla de papel, pero al contacto la pupila azul giró hacia mí como un lente ajustándose. Lo tiré al inodoro y jalé la cadena. El agua giró en espiral, pero el ojo no se hundió. Flotaba mirando hacia arriba hasta que el tanque dejó de llenarse. Llamé al pediatra. Mientras describía los síntomas de Sofía: temperatura imposible, habla en lenguas, dibujos de figuras con bocas cosidas, la línea se llenó de interferencia. Señora, logró el doctor al fin, su hija murió en 2021 por una infección pulmonar. Usted donó sus órganos. Colgó antes de que pudiera gritar. Revisé los archivos del hospital en mi computadora. El certificado de defunción apareció en la carpeta Sofía Documentos, un PDF que nunca antes había visto. La fecha coincidía con el inicio de mi podcast sobre canciones de cuna. Entré a su habitación. Sofía dormía boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho como en un ataúd. Le quité el pijama buscando la cicatriz de la cirugía de donación. En su costado izquierdo encontré una hilera de puntos negros, demasiado perfectos para ser quirúrgicos. Eran puntadas. El frasco del ático estaba ahora en mi mesita de noche. Los dientes brillaban bajo la luna. Tomé el de 2021 y lo comparé con los registros dentales de Sofía en mi teléfono. Coincidían. El video de seguridad de esa noche mostraba algo nuevo. A las 3:33 de la mañana, mi hija se incorporó en cama y giró la cabeza hacia la cámara. Sus ojos reflejaban la luz como los de un animal. «Mamá», dijo al lente, aunque yo dormía a metros de distancia. «Ellos quieren que recuerdes lo que le hiciste a la otra». Busqué en mi correo antiguo. Entre los mensajes de condolencia, uno sin remitente destacaba: «Gracias por el regalo. La música la mantendrá viva». Adjuntaba una foto de mi hija en el hospital con auriculares puestos. Los cables conectaban a una caja negra marcada BKS-12. En el diario de Vera, traduje un párrafo clave. El sujeto 7 sigue vocalizando después de la desconexión cerebral. Los sonidos provienen de las cuerdas vocales, pero el espectro muestra patrones idénticos a los del armonizador. ¿Estamos grabando o transmitiendo? Sofía despertó al amanecer. Traía algo pegado a la planta del pie. Un trozo de etiqueta hospitalaria con su nombre y un código de barras. Cuando lo escaneé con mi teléfono, redirigió a una página encriptada. El título decía Proyecto Lullaby, fase de recolección terminada. El audio que Daniela me envió tenía una capa oculta. Al invertirlo y reducir la velocidad, una voz femenina enumeraba direcciones. La quinta era la mía. En el jardín las hormigas habían formado un círculo alrededor del pendiente de Vera. Lo recogí. Esta vez la plata quemaba. Al sostenerlo contra el sol, proyectaba una sombra que no coincidía con su forma. Era una niña de perfil, cantando. El armonizador BKS-9 apareció debajo de mi cama. No estaba allí esa mañana. Cuando lo toqué, un LED rojo parpadeó 2 veces. Del parlante salió un suspiro grabado. Era mi voz, pero en un tono que nunca había usado. Sofía, ven al lugar donde duermen los números. El ojo de botón seguía en el inodoro. Ahora tenía compañía. Otro ojo, esta vez marrón, observaba desde el desagüe. El armonizador tenía una ranura para cintas. Dentro encontré un cassette marcado Sofía Iteración 3. Lo inserté en el viejo reproductor de mi adolescencia. Los primeros segundos eran mi voz cantando Rockabye Baby, pero luego venía el llanto de un bebé. No era Sofía. Era más agudo, desesperado, como si alguien lo hubiera acelerado. Al minuto 1:47, el llanto se convertía en risa. Una risa demasiado larga, de dientes demasiado afilados para ser humanos.
Llamé a Daniela, pero su número estaba fuera de servicio. En su lugar, recibí un mensaje de texto de un contacto guardado como B. No destruyas el dispositivo. Es tu única conexión con ella ahora. Sofía estaba en el jardín, cavando un hoyo con sus manos. Aquí está el otro tú, dijo al verme. Sus uñas sangraban, pero la tierra que sacaba era blanca como ceniza compactada. Al fondo del hoyo brillaba algo metálico. Era una placa de identificación hospitalaria con mi nombre. En el diario de Vera, una página describía el protocolo de transferencia. El sujeto debe creer que el receptor es su descendiente. El amor parental estabiliza la señal. Debajo, un diagrama mostraba un cerebro conectado a un micrófono y a su vez, a un altavoz dentro de otro cráneo. El cassette seguía reproduciéndose. En el minuto 4:32, mi voz decía claramente: «Esto es un mensaje para mí. Cuando lo escuches ya habré aceptado el trueque». Revisé los archivos de mi podcast. En cada episodio donde cantaba canciones de cuna, el espectrograma mostraba palabras ocultas en los graves. Juntas formaban una frase: «Nosotros somos los que caminan en las paredes». El pendiente de Vera ya no quemaba. Ahora estaba frío como un trozo de hielo. Al ponérmelo, escuché un coro de niños cantando Frère Jacques dentro de mi cabeza. La melodía venía acompañada de imágenes. Una sala blanca con 9 camas, un ventilador girando al revés, una mujer de moño ajustando electrodos a las sienes de un niño dormido. Sofía entró con un vaso de agua. «Para que dejes de oírlos», dijo. Al beber, el líquido sabía a metal y mentol. Las voces en mi cabeza cesaron. En el espejo del baño, mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. El armonizador comenzó a reproducirse solo a las 3 de la mañana. No emitía sonido, pero el LED parpadeaba al ritmo de Duérmete niño. Sofía se sentó frente a él, imitando los patrones de luz con movimientos de cabeza. Busqué iteración 3 en el diario. Vera lo describía como la fase donde el receptor desarrolla memoria propia. La página siguiente había sido arrancada, pero quedaba el resto de una frase, y entonces la original debe ser eliminada. El ojo marrón del desagüe ahora estaba incrustado en la palma de mi mano. No sangraba, no dolía, solo miraba. Recibí un paquete sin remitente. Dentro, un vestido idéntico al que enterré a Sofía en 2021. Olía a tierra recién removida. En el bolsillo, una cinta con la etiqueta iteración final. La reproduje en el armonizador. Era el sonido de una pala golpeando un ataúd. Sofía, mi Sofía, la que ahora duerme en su habitación, comenzó a tararear la melodía exacta de los golpes. El pendiente de Vera pesa más cada hora. A veces juro que tira de mi lóbulo hacia abajo, como si intentara llevarme a algún lugar bajo tierra. El ojo en mi palma parpadeó por primera vez hoy. Tiene pestañas. Reconozco su forma. Son las de Sofía. El vestido tenía tierra en los puños, la misma tierra blanca que Sofía cavaba en el jardín. Cuando lo olí, reconocí el olor. Yeso mezclado con cloruro de benzalconio, el desinfectante del hospital donde trabajó Vera. El ojo en mi palma seguía moviéndose. Parpadeaba cada vez que miraba a Sofía como si la reconociera. Descargué una aplicación para medir frecuencias electromagnéticas. Al acercar el teléfono al armonizador, la pantalla mostraba picos constantes en 18.5 Hz, la misma frecuencia que induce parálisis en el sueño REM. Pero el dispositivo estaba apagado. Sofía dibujó un mapa en la pared con lápiz labial. Mostraba 9 casas conectadas por líneas rojas. En el centro, el St. Bridget's. Cuando le pregunté qué era, respondió: las estaciones de la canción. En el diario de Vera encontré una lista de nombres. Sujeto 1, Clara M, transferencia fallida.
Sujeto 2, Daniel R., involución cognitiva. Sujeto 7, Sofía V.C., éxito parcial. Mi hija no estaba en la lista. El cassette iteración final seguía reproduciéndose en bucle. Ahora distinguía otro sonido bajo los golpes. Mi propia voz, distorsionada, diciendo, sálvala una y otra vez. Llamé al hospital para preguntar por los registros de Vera. La operadora pareció confundida. El doctor Sibelius murió en 1982, dijo. Varones no trabajaban en pediatría en esa época. El pendiente de Vera tenía una inscripción microscópica en el borde interno. No somnum sed e vigilationem. No sueño, sino vigilia. A las 3:33 de la mañana, Sofía se paró frente al armonizador y comenzó a cantar Frère Jacques en latín. El dispositivo respondió con luces verdes. En la pared, nuestras sombras no coincidían. La de ella era adulta, con moño y abrigo largo. Busqué Sofía Vogt en redes sociales. Encontré un perfil de una mujer de 32 años, investigadora de neuroacústica. Su última publicación era una foto del armonizador con la leyenda «Finalmente lo conseguí». La fecha, el día antes de que mi hija muriera. El ojo en mi palma lloró por primera vez hoy. Las lágrimas eran espesas y dulces como jarabe. En el jardín cavé donde Sofía había estado. A medio metro la pala golpeó metal. Era una caja de herramientas oxidada con las iniciales SB dentro. Un cuaderno de notas con diagramas cerebrales y la partitura de Duérmete niño escrita en notas rojas. La última página decía, si estás leyendo esto, la iteración 4 ha comenzado. Busca el árbol donde los números gritan. Sofía, mi Sofía, la que duerme en la habitación contigua, comenzó a roncar hoy por primera vez. El sonido era idéntico al del cassette. El vestido desapareció del paquete. Lo encontré doblado perfectamente en el armario de Sofía, entre su ropa. Olía a tierra fresca. El mapa en la pared ahora tenía una 10ª casa marcada, la nuestra. El ojo en mi palma se cerró y no volvió a abrirse. Al presionarlo sentí un pulso. Era idéntico al ritmo de la canción que tarareaba Sofía mientras dormía. El armonizador se encendió solo nuevamente. Esta vez, el LED formaba números. 9. 4 dots, 1 dot dot dot. En el espejo mi reflejo ahora lleva un abrigo de los años 50. Cuando me acerco, Vera Sibelius me sonríe con mis propios dientes. Los números en el armonizador cambiaron a 9-4-1-7, coordenadas. Las busqué en Google Maps, apuntaban a un sector del viejo St. Bridget's, ahora abandonado, el ala pediátrica. El cuaderno de SB tenía un dibujo del mismo edificio con una X marcada donde debía estar el laboratorio de Vera. En el margen, una nota. Aquí duermen los números. Preparé una mochila con el armonizador, el diario de Vera y una linterna. Sofía observaba desde el umbral. No vayas donde los techos respiran, dijo. Su voz era la de una mujer. El taxi me dejó frente al hospital a medianoche. La entrada estaba tapiada, pero encontré un boquete tras una cortina de hiedra. El aire olía a medicamentos vencidos y humedad atrapada. El pasillo conducía a una escalera descendente. Las paredes estaban cubiertas de manos infantiles pintadas con algo oscuro. Al iluminarlas con la linterna vi que las huellas eran marrones, no rojas, oxidación, no sangre. El armonizador se encendió solo en mi mochila. Su luz verde iluminó una placa en la pared. Sala becas autorizado personal solamente. La puerta estaba sellada con cadenas, pero el candado estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado preparado. Dentro encontré 9 camas metálicas, todas con correas desgastadas. En el centro, un equipo de grabación antiguo conectado a auriculares de cuero. El polvo en los controles estaba alterado recientemente. El armonizador emitió un pitido agudo.
Al seguirlo encontré un archivador con expedientes. El de Sofía Fontaine estaba marcado con un post-it amarillo. Caso 7 éxito post-mortem. Las páginas describían un experimento con 9 huérfanas en los años 60. A través de canciones de cuna modificadas, implantaban memorias falsas en sus cerebros. Sofía había sido la única en sobrevivir al procedimiento completo. Una foto mostraba a Vera junto a una niña de 7 años. Ambos sostenían un armonizador. La niña no sonreía, tenía los ojos de botón. En la última página, un informe fechado el día que mi hija murió. Receptora preparada. Transferencia iniciada. El amor parental asegurará la continuidad. Firmado por SB. El equipo de grabación comenzó a funcionar solo. Los diales giraron hasta sintonizar 18 kHz. De los auriculares salió una voz que conocía demasiado bien. «Mamá», decía Sofía, «¿por qué me dejaste entrar a su cabeza?» Las luces parpadearon. En el espejo del gabinete médico vi mi reflejo sosteniendo un armonizador contra la sien de una niña dormida. La niña era yo a los 7 años. Sofía Butz estaba sentada en la cama más cercana cuando giré. Llevaba un vestido de los años 60 y el pelo recogido en trenzas. Sus ojos eran normales, pero su sonrisa no. Demasiados dientes. «Te mentí sobre el árbol», dijo. «Los números no gritan, cantan, como nosotras». El armonizador en mi mochila reprodujo mi propia risa. No recordaba haber reído así nunca. Sofía B. señaló la puerta. «Ella quiere mostrarte algo». En el pasillo, una figura alta esperaba con un vestido familiar. Llevaba mi cara, pero sus movimientos eran los de alguien que la usaba por primera vez. El ojo en mi palma se abrió de golpe. Esta vez era azul, como los de las muñecas. El informe de Sofía Betty tenía una página final que no había visto. Protocolo completado. Receptora asimilada. La original puede ser retirada. Las luces se apagaron. Alguien tomó mi mano en la oscuridad. Sus dedos eran demasiado largos. El armonizador susurró una última frase antes de que el sonido se cortara. «Bienvenida a la iteración final, mamá». En la habitación de mi casa, la Sofía que duerme allí giró en la cama. Su boca repitió las mismas palabras, sincronizada perfectamente. El vestido del armario ahora olía a mi perfume. El camino de regreso del hospital lo recorrí con algo frío y pequeño apretado en mi puño. Un ojo de botón que encontré en el bolsillo del vestido de Sofía B. No era azul ni marrón, sino verde, como los míos. El taxi no encendió la radio, pero de los parlantes salió un susurro constante. 7 de 9, 7 de 9. El conductor no parecía oírlo. Al llegar a casa, Sofía, mi Sofía, la que canta en sueños, había desplegado todos sus juguetes en círculo alrededor del armonizador. En el centro colocó un plato con 3 dientes de leche. No eran humanos. El cuaderno de SPB tenía una sección final que antes pasé por alto. Transferencia inversa. Diagramas mostraban ondas cerebrales fluyendo de un cráneo adulto a uno infantil, no al revés como en los demás. En el margen, garabateado con urgencia, Vera no quería morir. Usó el protocolo en sí misma. El espejo del baño ahora reflejaba el cuarto del hospital cuando me acercaba. Mi reflejo llevaba bata blanca y ajustaba diales en un equipo que emitía «Duérmete niño» a 120 decibeles. Subí al ático con una linterna. La maleta de Vera estaba abierta. Dentro, entre frascos de pastillas vencidas, encontré una foto de 1962. 9 niñas frente al St. Bridget's, todas con vestidos idénticos. Detrás de ellas una mujer alta con moño. No era Vera, era yo. El armonizador en casa comenzó a grabar solo. Cuando lo reproduje capturaba conversaciones mías que no recordaba tener.
¿Cuántas veces hemos hecho este ciclo ya? Las otras 8 no aguantaron. Ella cree que es la madre. Sofía Beisho apareció en mi cocina a las 3:33 de la mañana. No vino por la puerta. Simplemente estaba allí, vertiéndose un vaso de agua. Llevaba puesta mi chamarra. Te quedan 2 días antes de que se complete la asimilación, dijo. ¿O prefieres convertirte en ella? Señaló hacia el pasillo, donde la figura alta del vestido familiar esperaba. Esta vez tenía mi cabello, mi postura, mi forma de fruncir el ceño. El ojo verde en mi mano comenzó a supurar un líquido espeso. Al probarlo, supo a la leche tibia con miel que le daba a Sofía. ¿A cuál Sofía? Para dormir. En el sótano, una pared que nunca antes había notado tenía marcas de altura con nombres y fechas. Clara 1965, Daniela 1971, Sofía pues 2021. La última recién rayada decía mamá 2023. El vestido del armario ahora colgaba en mi habitación, olía a mi sudor. El armonizador mostró nuevos números, 7-2-9. Al buscarlos en el cuaderno correspondían a una página sobre receptores fracturados. Sujetos que conservaban memorias de iteraciones anteriores. La cura, según Vera, era limpieza auditiva prolongada. Sofía, la mía, la que dibuja casas, me entregó un dibujo antes de dormir. Un árbol con raíces que formaban un oído. En las ramas, 9 muñecas colgaban de cuerdas vocales. El cassette Iteración Final ahora reproducía mi voz cantando Duérmete, niña. Duérmete ya. La segunda voz, la que siempre susurraba bajo la mía, era idéntica a la de Sofía Bintu. Cuando me miré al espejo, mi pupila izquierda había cambiado. Era azul, como las de las muñecas, como las de ella. El pendiente de Vera ya no pesaba, se había fundido con mi lóbulo, dejando solo las iniciales grabadas en la piel. Antes de apagar la luz, Sofía. ¿Cuál Sofía?, murmuró desde su cuarto. No te preocupes, mamá. Pronto no recordarás el dolor. El armonizador en su estante parpadeó en acuerdo. Amanecí con tierra bajo las uñas, no la del jardín. Esta era negra y olía a hospital abandonado. En la mesita de noche alguien había dejado un frasco con un diente adulto dentro. La fecha en la etiqueta, 19 de noviembre de 2023. Mañana. El espejo del baño ahora mostraba 2 reflejos, el mío y otro que se movía con retraso, como un eco visual. Cuando levanté la mano derecha, el segundo reflejo levantó la izquierda. Llevaba el pendiente de Vera. El armonizador había desaparecido de su estante. Lo encontré en el ático, conectado a un Walkman que no era mío. La cinta dentro estaba etiquetada Protocolo Limpieza Última Sesión. Al reproducirla, solo contenía 33 segundos de un tono agudo seguido por 3 palabras en mi voz. Consumado está. Sofía. La de las muñecas sin ojos, la que canta en latín. Desayunaba cereal cuando entré a la cocina. Masticaba lentamente, mirando fijamente el tazón. Hoy es el día que te conviertes en buena receptora, dijo sin levantar la vista. El cuaderno de SB tenía una nueva página que juraría no estaba allí ayer. El título decía Indicadores de asimilación completada. 1. Pérdida de memoria episódica sobre el origen. 2. Aceptación del nuevo rol. 3. Sincronización vocal con el armonizador. Debajo, una nota en letra diferente. Vera sigue cantando dentro de la séptima. A veces se le escapa. El ojo en mi palma había crecido. Ahora abarcaba desde la muñeca hasta el dedo medio. Cuando lo toqué, la pupila se contrajo. Vi una imagen fugaz, yo misma, de niña, atada a una cama metálica mientras auriculares emitían Frere Jacks a volumen ensordecedor. Llamé al número del obituario de Vera, contestó una voz femenina.
Hola, receptora, dijo. Colgó después de reír. La risa era idéntica a la del cassette. En el jardín, el hoyo que Sofía cavó ahora medía 1 metro de profundidad. En el fondo, brillaba un trozo de tela. Al estirarme para alcanzarlo, el pendiente en mi oreja se calentó hasta quemar. Era un fragmento del vestido que enterré con mi hija. El Walkman del ático comenzó a sonar solo. Esta vez, la cinta reproducía una conversación entre Vera y alguien llamado Sujeto 7. ¿Duele? Solo al principio. Luego ella cree que siempre has sido tú. La voz del Sujeto 7 era la de Sofía Vinti. El vestido de mi armario ahora me quedaba perfecto. Al probármelo, las costuras se ajustaron solas. A las 3:33 de la tarde, Sofía, la que duerme en la habitación pintada, me llevó de la mano al sótano. Una pared que juré no existía antes mostraba 9 marcas de altura infantiles y una adulta. La más reciente, aún fresca, coincidía exactamente con mi estatura. El armonizador apareció en la mesa de la cocina. Su pantalla mostraba un contador. 00059, 5857. Cuando grité, el sonido salió distorsionado, como si alguien hubiera grabado mi voz y la reprodujera a media velocidad. Sofía Beto estaba sentada en mi sillón favorito. Llevaba puesto mi anillo de bodas. No te resistas, dijo. Así duele menos. El ojo en mi palma se cerró para siempre. Al abrirlo, ya no estaba en mi mano. Estaba en el espejo, mirándome desde mi propia cara. El contador del armonizador llegó a 0 mientras el Walkman seguía reproduciendo el tono agudo. Noté entonces que el sonido no venía de los auriculares, sino de mis propios oídos. Un pitido constante a 18 kHz que hacía vibrar los dientes. Sofía, ¿cuál de ellas? Me entregó un espejo de mano. Mi pupila izquierda era ahora completamente azul, el iris un ojo de botón perfectamente redondo. Al tocarlo noté que giraba independientemente del otro. El vestido se había adherido a mi piel. Las costuras desaparecieron cuando intenté arrancármelo, fundiéndose con mis venas en patrones que coincidían con los diagramas del cuaderno de SVP. En el sótano, la pared con marcas de altura tenía un nuevo nombre grabado sobre el mío: Vera K. Sibelius 2023. Las 9 marcas infantiles brillaban bajo la luz de mi linterna como si alguien las hubiera repasado con saliva. El hoyo del jardín se había llenado de agua durante la noche. Al mirar dentro vi el reflejo de Vera Sibelius sonriéndome. Cuando grité, ella también abrió la boca, pero el sonido que salió fue el llanto de un bebé. El armonizador se reinició solo. Esta vez mostraba una nueva etiqueta en su pantalla. Receptora, asimilación 97%. Los botones respondían a mis pensamientos antes de tocarlos. Sofía B., ¿o era la otra? Me esperaba en la cocina con una taza de té. Es hora de grabar el último episodio, dijo, señalando el micrófono sobre la mesa. El Rode NT USB tenía el mismo circuito extra que encontré meses atrás, pero ahora las siglas decían MBS 2023. Al sentarme frente al micrófono, las palabras salieron sin que mi boca se moviera. Episodio final. Cómo las canciones de cuna nos enseñan a morir. El Walkman se apagó. En su lugar escuché coros infantiles dentro de mis oídos, cantando en perfecta sincronía con mis latidos. El vestido ya no era azul. Había tomado el color exacto de mi piel. Los botones en el cuello se fundieron con mis vértebras, haciendo clic al mover el cuello. Cuando subí a verla, Sofía, mi Sofía, la primera, la verdadera, dormía abrazada a una muñeca nueva. Esta tenía ojos verdes. Me reconocieron. El armonizador emitió un último tono antes de apagarse. En el espectrograma formaba una palabra: bienvenida. El espejo del baño ahora muestra el ala pediátrica del St. Bridget's.
A veces, cuando me lavo las manos, una niña con mi cara de 7 años pasa corriendo por el pasillo reflejado. Lleva auriculares. El podcast se publicó automáticamente a las 3:33 de la mañana. Los oyentes reportan que, al reproducirlo, sus hijos comienzan a tararear melodías en latín. Las gráficas de audio muestran patrones idénticos a los de mis grabaciones. Esta mañana encontré un pendiente nuevo en mi joyero. Las iniciales ya no son BKs. Ahora dicen MBs. Sofía, todas las Sofías. Desayunan en silencio mientras escribo esto. Mastican al mismo tiempo, parpadean al mismo tiempo. El micrófono sigue grabando aunque lo he desconectado. Captura cosas que no digo en voz alta. Como ahora, mientras susurra mi nombre verdadero en una voz que no es la mía, pero que pronto lo será por completo. El ojo azul parpadea, el vestido respira, y las canciones, esas malditas canciones, nunca se detienen. ¿Alguna vez has tarareado una canción de cuna en la oscuridad, completamente seguro de que eras tú quien había empezado a cantarla? El micrófono sigue grabando, siempre graba. Las sombras aún guardan secretos, y tú podrías tener uno. Si tienes una historia que merezca ser contada, escríbela y mándala al correo en la descripción. Aquí, tus pesadillas tienen un lugar. Nos vemos en la siguiente historia.